la amplitud de la mecánica. La naturaleza, que la mecánica es más allá de robots, de drones, de robots móviles, son estructuras civiles, puentes, grúas, máquinas, tornos, fresas, autos, aviones, etcétera, ¿no? El término mecánica pues es muy amplio, puede unirse a diferentes aspectos. La mecánica pues, para como nosotros la concebimos y la usamos, pues es la mecánica aplicada. Hay la parte de mecánica teórica y muchos aspectos de mecánica o que interactúan con la mecánica, pues. Como las matemáticas, pues las matemáticas, el cálculo diferencial integral, infinitesimal, que da lugar a la mecánica del medio continuo, y muchos otros temas, pues, muchos otros temas y propiedades. Dijimos que la parte bonita es la mecánica clásica, la mecánica analítica, la dinámica analítica, porque previamente era más geometría, pues, y si nos remontamos a los griegos, pues era más el fenómeno, la concepción, o sea, parte del método científico de observar, proponer y ver si se cumplía, ¿no? O sea, desde los filósofos de antes, que eran todólogos, eran mecánicos, que analizaban esfuerzos en barras, en varas, que construían pirámides, pues también utilizaban parte de la observación y de la experiencia con materiales, y construían edificios que no se han caído a la fecha, ¿no? O construcciones. Y hacían acueductos y hacían muchas cosas, ¿no? Canales, armas de guerra, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, famosos tenemos a los Arquímedes, pero antes filósofo Aristóteles, Platón, también discutían sobre cuestiones de mecánica. A lo que se remonta la mecánica de materiales hasta ello, ¿no? De materiales, ¿no? Se dice Ptolomeo y la teoría ptolomeica que trajo la humanidad equivocada hasta la Edad Media, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue en la Edad Media o después de la Edad Media donde se empezó a utilizar más las matemáticas, donde la gente más se hizo más científica, vaya, ¿sí? O sea, por el método científico. ¿Quién propuso el método científico? Pues, ¿o desde cuándo? Galileo. ¿Y dónde viene descrito bueno, en la propuesta de Galileo de observar objetos dejándolos caer de la torre de Pisa y hacer observaciones y medir con cronometría de la que había entonces, o ver los planetas, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ahí, bueno, Newton fue el que empezó a usar, también de los creadores del cálculo, a utilizar las ecuaciones diferenciales para describir el movimiento, pues, y están las leyes de Newton. ¿Cuántas leyes de Newton hay? Pues usamos tres. Las tres. ¿Cuál es la primera? Primera ley de Newton. Segunda ley de Newton es la súper conocida, ¿no? ¿Cuál es la segunda ley de Newton? Fuerza es igual a masa por aceleración, y decimos la ecuación, aunque él la escribía de otra manera, no más en texto, ¿no? Pero la primera, todo cuerpo conocerá en el mundo. sí. La tercera, acción, reacción. Usamos las tres leyes de Newton, o digamos hasta la cuarta, ¿no? O sea, bueno, la ley de la atracción gravitacional, ¿no? Hay la quinta y la sexta, ¿no? Que todo lo que se arrastra se eleva, ¿no? Ese es de broma, ¿no? Y es de broma, ¿no? Denme una palanca y moveré al mundo, llegaré a ser hasta presidente, ¿no? Eso es muy del mexicano, ¿no? Muchas palancas. Digo, y sí, bueno, en fin, pero las descripciones de él eran bastante, un tanto filosóficas, descriptivas y geométricas, pues. Así es que con Newton, digamos, él estuvo entre la frontera, entre interpretar, traducir, mejorar los resultados de Galileo y otras gentes, y pues describirlos ya en texto, ¿no? Desde entonces, Newton fue de los fundadores de la Royal Society of London, digamos, de la sociedad científica, de los primer editor o presidente fundador de esa sociedad, y revisor y editor de las revistas, ¿no? Todo lo que pasaba por ellos, y eran comunicados que tardaban mucho los libros o las publicaciones, ¿no? Y se discutían en foros.
Pero bueno, está el método científico. ¿Cómo se llama? ¿Quién escribió el discurso del método, por ejemplo? Descartes. ¿Y qué era Descartes? Matemático, filósofo. ¿Cómo? Era de todo. Era todólogo, pues. Entonces así era la gente antes, pues. Pero bueno, él empezó a describir el método científico, ¿no? De aquel entonces también Leonardo da Vinci, ¿de qué época era? ¿Y qué era? ¿Médico, biólogo, mecánico, inventor, mecatrónico, qué era? ¿Pintor? O sea, ¿de qué se distinguió más? Y de hecho hizo muchas cosas y a lo mejor no concretó tanto, ¿no? Pero propuso tantas cosas, ¿no? Hay polémica de la figura con la que se le asocia a él, la del, ¿cómo se llama? El hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio, ¿lo dibujó él o de quién era? O sea, él estudió hasta aspectos de diseño o de belleza, ¿no? O sea, la relación dorada, ¿no? Sí. ¿Y de qué vivía? ¿De qué vivía? Pues del CONACYT. O sea, ellos tenían sus mecenas, o sea, los reyes, los imperios, los patrocinaban, pues. Sí, es equivalente, no ha cambiado mucho, pues. Sí, o sea, en efecto, pues los apadrinaban a los músicos, a los científicos, a los militares. Pues de hecho, un reino es porque eran los que estaban a la cabeza de la defensa de una población, ¿no? O sea, no era porque son los ricos, ¿no? Son porque eran los que defendían a una sociedad, a un pueblo, a una ciudad, ¿no? Un país, ¿no? O sea, los escoceses, los romanos, etcétera, ¿no? Los de 300 de las películas, ¿no? Era así, pues, y entonces tenían ejércitos, y tenían científicos, y tenían gente que hacía armamento, y tenían gente que escribía leyes, y hacía política de los romanos, y así se patrocinaban, pues, y digo, más famoso, pues los científicos, y los músicos, ¿no? Que los patrocinaban gente, buscaban sus becarios, digamos, y les hacían eso, desde juguetes, bombas, fiestas, armamento, construcciones, puentes de ríos, etcétera, ¿no? Entonces, y pinturas, sí, de que estuvo de moda, creo que, yo no sé si ya se fue la copia de la Capilla Sixtina, aquí en el Zócalo, ¿no? Que estaba ahí, y yo ya no fui, pero ¿y quién pintó eso? Miguel Ángel. ¿Mm? Miguel Ángel. Bueno, Miguel claro Ángel, que- pues, y competían, ¿y con quién compitió? Pues, se competían por hacer las esculturas, ¿no? En fin, pero bueno, así es que cuando se le empezó a meter un poquito más, ciencia, o sea, el método científico, estructuras ya más definidas en disciplinas, sí, viene de la filosofía, pues, viene de la filosofía, de ahí que, por ejemplo, hay que doctorado en filosofía, ¿no? Los PhDs, ¿no? ¿De dónde viene? Bueno, viene de aquel aspecto, ¿no? Así es que toda esta parte que escribimos aquí es la parte bonita, teórica, formal, pero esto no tiene sentido si no lo aplicamos en la vida real, pues. Entonces la mecánica clásica, que viene de la mecánica newtoniana, la mecánica euleriana, lagrangiana, pues, pues es como lo estudiamos hoy en día, pues. Les decía, de los libros de dinámica analítica, de mecánica analítica de Euler, y después que lo mejoró el alumno de Euler, Lagrange, pues es como lo vemos hoy en día, ¿no? Es como lo analizamos, si lo ve uno dice, uno, ¿a poco iban tan avanzados? Sí, en realidad los textos de ahora traducen eso, mejoran esa explicación. Pero bueno, es mecánica entre teórica y aplicada, pues. La mecánica clásica, la mecánica analítica, pues la mecánica con teoremas, con muchas matemáticas, ¿no? Porque también hay gente, bueno, hay colegas de otros lados que luego piensan que, la mecánica está fácil, la mecánica no usa matemáticas, la mecánica no usa control. ¿Quién opina eso? Bueno, un profesor que estuvo aquí de la UNAM, ¿Era físico? robótico. Entonces le dije yo, ¿qué pasó? Entonces los mecánicos somos tontos.
Y pues, los de robótica me lo sé de memoria, ¿no? Y así que uno salía por no, y la teoría, bla, bla, bla. Y, pues, no, bueno, la mecánica del medio continuo parte de muchas cosas. El control viene de los controleros, pues, de los mecánicos, pues. De la máquina de Watt, de la medición del tiempo, del control de muchos fenómenos. Y digo, los eléctricos, electrónicos, digo, ¿quién es electrónico de aquí? Eléctrico, ¿no? ¿Tú? Electrónicos. ¿Tú, verdad? ¿Por qué no dices? ¿Para qué vas a decir? No, digo, es polarizar, pero por ejemplo, esta es la maestría en ciencias en ingeniería eléctrica, ¿no? O sea, en ciencias, es un aspecto más científico, pues, porque hay maestrías en ingeniería, ¿no? Y hay maestrías profesionalizantes que deberían ser más hacia la industria, pues. En ciencias, bueno, es una formación más científica, pues, más formal, diríamos. Pero es en ingeniería eléctrica, ¿no? Y aquí está mecatrónica. Claro, mecatrónica es interdisciplinaria, multidisciplinaria, multitecnológica. Pero esta disciplina del control y la mecatrónica la asumieron muchos de electrónica, eléctricos, donde decía que eran los únicos que podían estudiar el control. Y así estaba hecho antes en Torreón y aquí. ¿En el TEC no piensan eso? Lo del TEC fue herencia de lo de aquí, de eléctrica, pues, o del poli. Que tú eres mecánico o químico o matemático, no, tú eres tonto, tú no puedes estudiar Logata, ni Kaita, ni esas cosas. Así era, o sea, en realidad era requisito ser eléctrico, electrónico, a lo mucho mecánico eléctrico o electromecánico. Sí, entonces bueno, ahorita por supuesto que no, pero sí muchas cosas vienen de la mecánica, pues, vienen de la mecánica, la teoría, Lyapunov estudió los planetas, eran problemas de mecánica, problemas de estabilidad. Maxwell, físico, que si físico mecánico estudió, Maxwell fue el que corrompió la teoría del control, estudiando el regulador de Watt, sí, es el problema de los reguladores centrífugos de Watt, estudiando la estabilidad, porque a veces le funcionaba, porque a veces no, los modeló con ecuaciones diferenciales y estudió la estabilidad. Y dio origen a que Poincaré estudiara, había concursos de a ver quién demostraba más con diferentes argumentos la estabilidad de sus sistemas mecánicos y entonces ahí así se generaban. Igual en matemáticas había concursos de quién resolvía la ecuación y las soluciones en forma exacta, etcétera, etcétera, ¿no? Premio Nobel, pues hay premio Nobel en física, pues, o sea, no en mecánica. En matemáticas no, están la medalla Fields, en fin, así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, de la mecánica cuántica pues se han originado muchos aspectos. La mecánica de materiales es la mecánica del medio continuo, de la parte deformable, ¿sí? De la mecánica relativista pues sí es más del lado de la parte de física, pero en cinemática el mecanismo se estudia mucho. Si no entiende uno de fenómenos relativos pues no puede uno modelar los mecanismos. La mecánica de multicuerpos la puede uno modelar con la mecánica clásica, la mecánica analítica, o la racional o mecatrónica. Pues la mecánica racional les decía que es un término que se acuñó por ahí en los 1800 como continuación de la mecánica analítica y se preserva todavía, pues así se llaman algunas revistas de hace cientos de años. Y mecatrónica pues junta meca de mecanismos, no de mecánica, porque viene de la parte de manufactura, de la parte industrial, y trónica de electrónica, pues de automatización, de productos en serie, procesos inteligentes, y se enriquece de la evolución tecnológica en materiales, en sensores, en actuadores, en procesos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, cuando les cuestiono de Leonardo da Vinci, sí, porque cuando fue el año 2000, pues se hizo una especie de polémica de a ver quién era de los seres conocidos, de los sabios, el más avanzado, el más general, ¿no? Entonces ganó Leonardo da Vinci, ¿no? Y a la fecha se siguen haciendo sus máquinas, pues, y se han validado, pues. En fin, en la mecánica clásica, la newtoniana, se modela con la mecánica de la partícula, con la mecánica del cuerpo rígido, con la mecánica de cuerpos deformables, que sería la mecánica de materiales. Entonces, la mecánica aplicada tenemos la de los multicuerpos, partículas, cuerpos rígidos, y después la del medio continuo,
la de los cuerpos deformables, ¿no? O cuerpos flexibles. Seguiría la mecánica de fluidos y sería de partículas, ¿no? Sin cierto orden, pues, gases, aire, ¿no? Entonces, bueno, en general la mecánica asocia el concepto en el que el movimiento, pues, es el cambio en la disposición recíproca de los cuerpos, partículas, cuerpo rígido, cuerpo deformable, en el espacio, medido esto con respecto del tiempo. Y si está el tiempo es dinámica, y si el tiempo es irrelevante, llegamos a la estática, pues. Entonces tenemos una interacción de cuerpos, espacio, tiempo. Y si es que de lo que uno diga, el cuerpo nos lleva a diferentes áreas de la mecánica de la partícula, que se estudia mucho en la física, la mecánica del cuerpo rígido, que lo usamos mucho aquí en robótica, en mecanismos, en diseño, la mecánica del cuerpo deformable, la mecánica de materiales, la mecánica de fractura, etcétera, pues, del espacio, que si es en la línea, que si es en el plano, que si es tridimensional, etcétera, ¿no? Y el tiempo o el no tiempo, pues, y bueno, decíamos que ahí pusimos una imagen de una grúa. En mecánica hay una interacción fuerte con movimiento. Hablamos de posición, desplazamiento, velocidad, aceleración, las fuerzas concentradas, fuerzas puntuales, fuerzas superficiales, fuerzas de cuerpo, etcétera. En masa o inercia generalizada, y pensamos en una partícula, pero podemos pensar en un objeto con muchos eslabones, ¿no? O cuerpos que se deforman, pues. Geometrías asociadas a dimensiones, formas, tamaños, materiales, deformaciones, que es una especie de desplazamiento pero asociada a un material, ¿no? Entonces decíamos aquí una plataforma, una sonda de Campeche, las diferentes formas hace 15 años se decía que el Cantarell ya se había agotado y venía decayendo la producción, así decayendo a 45 grados, o sea, bruscamente. Ahorita ya prácticamente ya no sale, nos sacan producción. Así es que México vivió de Cantarell, que se descubrió así, pues, aleatoriamente por un pescador, y cómo le dio petróleo a México y dinero, pues, o sea, la mitad del Producto Interno Bruto en el caso extremo, pues. Y entonces se pensaba que la extracción de petróleo en aguas profundas, en el Golfo, es la que iba a funcionar. Simultáneamente también la parte de los yacimientos con el fracking, ¿no? De pozos fracturados, ¿no? Donde se metía dinamitas, explosivos a profundidades en el norte para extraer petróleo, y de hecho se sigue usando así. Cuando ya se acabó de los agujeritos, entonces la forma de juntarlos es fracturarlos y otra vez sale algo, ¿no? Lo mismo por el gas. Entonces ahorita importamos gas de los campos de Texas, pasando a Piedras Negras, donde hacen fracking, pues, o sea, el gas viene de allá, y hay gas en ¿cómo se llama? En la Burgos. Fracking altera el ecosistema, ¿no? Sí, pero bueno, lo prohibieron aquí, este gobierno lo prohibió completamente, digo. ¿No es muy contaminante? Puede ser, ¿no? Porque se usa mucho agua, ¿no? O sea, se inyecta agua, gas, químicos para expulsar el gas. Tiene su costo, pues, y su daño ambiental. En efecto, daña al suelo, pues, pero pues está dañando igual, ¿no? También puede generar hasta terremotos, ¿no? Sí, de hecho genera microsismos, pues, lo que no hay sismos allá, ahora hay sismos, ¿no? Pero del otro lado, ¿no? O sea, en Juárez ahí ya tiembla, ¿no? Pero son porque hay pruebas en Texas pasando el paso y en esa zona, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí ya no se ha invertido, porque sí cuesta, pues, sí cuesta. Si el petróleo anda arriba de los $100, $70 es costeable, si le invierten $20 para extraerlo. Ahora, pero si el petróleo llegó a bajar hace 2 años a negativo, ¿sí se acuerdan, no? Llegó a un precio negativo cuando empezó la pandemia, por allá de mayo del 2020. Se llegó a costar negativo, es decir, te lo regalan mientras tú lo saques. ¿Por qué creen? Por la misma O sea, ¿por qué no cierran simplemente la llave? Digo, pues es que no se puede cerrar la llave, no pueden parar el proceso de extracción. O sea, ya que arranca, ¿no?
y ni modo que lo quemen así en abundancia, ¿no? Sí, se regalaba, pues. Llegó a ese extremo, pues. Llenaba el tanque con 400 pesos. Bien, ahorita estamos al revés, ¿no? Ahora los gringos vienen a llenar tanque a la frontera de acá, ¿no? Antes era al revés. En fin, la mecánica es la ciencia que estudia las leyes generales del movimiento. Cuando hablamos de ley ya es de formalidad científica, ¿sí? O del equilibrio de los cuerpos materiales y de sus interacciones entre los objetos, entre los cuerpos, pues. La mecánica la podemos subdividir así de manera general en la mecánica teórica, la que genera teoremas, resultados, leyes, principios, la mecánica aplicada, que es la que explotamos nosotros, y desde hará 20 y tantos años se clasifica ahora en un área como la mecánica computacional. ¿Por qué razón? Bueno, esa es la polémica, ¿no? Este curso se llama mecánica computacional. ¿Por qué no simplemente mecánica aplicada, no? Digo teórica porque pues aquí no generamos teoremas ni abstracciones, o sea, no estudiamos generar leyes de la atracción, de la gravedad, de los agujeros negros, las teorías de cuerdas, esas cosas no las estudiamos, ¿no? Al menos a nivel terrenal de cómo lo vemos en mecatrónica, ¿no? En ingeniería usamos muchos aspectos de la mecánica aplicada. La mecánica aplicada explota a la mecánica teórica para utilizarlo. Y la mecánica computacional, ¿por qué razón? Pues la mecánica teórica analiza leyes fundamentales de movimiento, las fuerzas que los producen, las ecuaciones de movimiento, y nos da a cuestiones muy formales, pues, muy formales. Y el objeto es eminentemente científico, pues. Sí, o sea, a la aportación científica. Cuando hablamos de una ley, ¿por qué se dice una ley? O sea, ¿qué es una ley? Un teorema, una proposición, un lema. ¿Por qué es una ley? Que siempre se cumple y nunca se ha observado. Sí, y que se ha verificado, ¿no? ¿Y una ley es universal o es local? Universal. O sea, las leyes de Newton, pues sí, se supone que se cumplen, ¿no? ¿Y por qué las teorías de la relatividad se llaman teorías de la relatividad y no leyes? ¿Y por qué a lo largo de lo que estudiamos hay muchas cosas que no son ni leyes ni teoremas, sino son principios? Y nos casamos con principios. El principio de superposición, el principio de equivalencia cierta, el principio de máxima verosimilitud, el principio de trabajo virtual, etcétera, etcétera. No es un teorema, no es una formalidad, pero bueno, es mejor que nada, ¿no? O sea, se parece, pero es mejor que nada. Y así se basan los textos, los libros, y pues, ¿no? Así funcionamos. Sí, entonces, la mecánica aplicada, pues, transfiere el conocimiento de la mecánica teórica a la realidad, o sea, a las disciplinas, al mundo real, para analizar, diseñar dispositivos, máquinas, elementos de máquinas, en fin, cosas que tienen una utilidad, tanto para diseñar, construir, analizar, validar los objetos y llevarlos al mundo real. En el proceso modelamos los sistemas físicos y con los modelos pues se estudia, pues se estudia. La modelación es una abstracción de la realidad, pero no es la única verdad, ¿no? La mecánica computacional, pues, les decía que pues tiene más de un par de décadas que se viene manejando así. Resuelve problemas específicos de la mecánica, tanto teórica como aplicada, pues, en el contexto de la mecánica aplicada, mediante simulación por métodos numéricos en una computadora, ¿sí? O sea, con programas, con software. ¿Y por qué? Porque ahora ya dibujamos, o sea, ya no usamos el respirador, las escuadras, ya de hecho no cargamos la escuadra, yo no sé si ustedes usan hasta la regla T y el compás. ¿Sí todavía? Compás. Sí. Un dibujo técnico. ¿Se acuerdan del kit de geometría? ¿Qué era? Transportador. Transportador. ¿El transportador para qué sirve? Para ángulo. Para ángulos, ¿no?
360 grados y los hay del típico de la mitad, ¿no? De 180 grados, ese círculo, ¿no? Y luego las escuadras, ¿cuántas escuadras? Dos. Las escuadras, porque eran triángulos, rectángulos, y era el de 45 grados y el otro 30, 60. 30 y 60. ¿Por qué no nos daban de más? O sea, ¿por qué no usábamos de más? Pues usábamos el transportador, pero bueno, porque eran los ángulos más comunes, ¿no? Digo, se casa uno con eso, ¿no? ¿Qué más? Y luego el compás. ¿Qué más usaba uno? Lápiz. O sea, no lapicero, eran lápices. Y si quería uno dibujar bonito, pues era con estilógrafo, con tinta china, plantillas, curvígrafos, ¿qué más se usaban? ¿Qué más se acuerdan de usar? La regla T. ¿La regla T para qué era? O sea, era una T, pues. Ángulo recto. Era para llenar todo el respirador, ¿no? Hasta algunos respiradores ya la tenían ahí para moverse de paralelas, líneas paralelas. Y el escalímetro. Los escalímetros para, pues, escalar, en fin, y pues dibujaban uno en papeles así, en papeles legales y a veces en papel albanene, ya ni lo he visto, pues, sí, en papel albanene. Los dibujantes dibujaban con carboncillos, con carbón, o sea, con lápiz, etcétera, ¿no? Así lo utilizaba uno antes, pues. Así dibujaba uno, ahora dibujan en AutoCAD, o Mechanical Desktop, o Autodesk, el Inventor, o los que se fueron por Engineer, o los que se fueron por Solid Edge o SolidWorks, que es más reciente, y el papá de SolidWorks, que son los CATIA, ¿no? Pero había ideas que lo tenían en Poly y nunca lo se pudo usar, o sea, un monstruo de software, porque lo usaba Ford en su momento. Después Ford ahorita utiliza el Altair, el software alemán, es el que usan anteriormente también usaban CATIA. CATIA lo compró el conglomerado francés de Dassault Systems, y Ford ahorita utiliza el Altair, que de hecho pues dan versiones académicas, ¿no? Afortunadamente, y tiene aquí en México, en TED de Monterrey tiene un grupito trabajando del Atizapán, y luego que el Unigraphics, y el Unigraphics todavía existe, se convirtió en el NX de Siemens, y ahora el NX ni siquiera sé en qué versión van, ya me quedé en la 9 y creo que van, no sé, el NX de Siemens, le entran así, cambian de dueños y utilizan un montón de algoritmos, que si lo puede uno hacer, el software, pues la verdad, para cuando llegue a hacer algo decente, ya me ganaron, ¿no? O sea, ejércitos de hindús, de chinos, de gente en todo el país, nos van a ganar, ¿no? Entonces nos volvemos usuarios, así es que nos volvemos usuarios de una computadora, ¿sí? Y del software, ¿sí? Nos enojamos que Windows nos vende basura y la vende cosas que están a medias y la van parchando. Compramos autos con fallas y después sí, pásale revisión y te corregimos el tornillo, el acelerador, o sea, así se vende, pues. Y si yo viviera un equipo así me dicen que no, y que si mi auto está viejo, nos quieren hacer una verificación, digo, negocio, ¿no? El siglo. En fin, ahora está casado uno con la computadora. No te lo traigo, pero pues en su momento usaban las calculadoras científicas. Antes de las calculadoras científicas estaban las HPs que programaban ya con línea, las de ahora sacan hasta gráficas y representan en forma simbólica, ¿no? ¿Sí o no? Le pongo un polinomio y me da las soluciones en forma aproximada y hasta en forma simbólica, les digo, las buenas calculadoras, ¿no? Los ricos, ¿Cómo? los que tienen dinero. Yo las he visto de 2,000, 3,000 pesos, ¿no? Barato, ¿no? Sí. Y yo todavía tengo mi calculadora de ingeniería, una Casio, es de la maravilla, hasta sacaba fracciones y me convertía de radianes a grados en un 2×3. Pero antes de eso, la gente utilizaba las reglas de cálculo. ¿Qué son las reglas de cálculo? No son. Eran las computadoras de antes.
Y antes de la regla de cálculo, pues había calculistas. De ahí que el poli se llama el centro de cálculo. Porque había gente ¿quién calculaba el promedio? ¿Quién sumaba las calificaciones? Pues gente, los contadores públicos, los contadores privados, era porque pues, sabían contar, y hacer sumas, restas, ediciones. O sea, ¿quiénes los contrataban? Pues los bancos, las oficinas de gobierno, por eso está el nombre de centro de cálculo. Pues. Y ahora, pues ahora en los centros de cálculo ahora hay computadoras y ahora pues, se vuelve trivial porque cargamos una computadora todo el tiempo con uno, o sea, el celular, o una laptop, o una notebook, o una digo yo todavía no, pero de esas que trae uno aquí ya directamente nomás para transmitir con cualquier objeto, ¿no? Que lo pueden hacer con un celular, ¿no? Bueno, o sea, ya volver al pasado pues está difícil, ¿no? Por supuesto que la ciencia, la tecnología, quitarle la parte computacional es imposible, ¿no? O sea, ahorita dar un curso de mecanismos de cinemática sin usar las herramientas computacionales sería difícil. Antes hacía uno los mecanismos, los construía y dibujaba en un papel milimétrico. Eso es algo irrelevante, pues. Y digo, de los 80s para acá, o empezando en los 60s, ¿no? Pero los 80s fue más marcado, ¿no? Que si cuál fue el antecedente de las computadoras, las microcomputadoras, y de las microcomputadoras era cuando ya era algo que podían poner en un escritorio, ¿no? Y antes de esas, pues las computadoras eran de este cuarto, ¿no? O en mis tiempos todavía me tocó ir a un centro de cálculo a anotarme para que me den chance de usar una hora una computadora. Wow. ¿Con las tarjetas preparadas? No llegué tanto. Sí, todavía estoy chavo para eso. A Eder sí le tocó, pues, ¿A quién? al doctor Silva sí le tocó hacer sus algoritmos de simulación en tarjetas perforadas. Sí me tocó, pero en CNC. O sea, en máquinas de herramientas sí me tocó programar máquinas Olivetti y eran en tarjeta perforada. Sí, y de hecho, el camino que siguió el CNC, o sea, el control numérico computarizado, fue paralelo a cómo surgieron las primeras computadoras, ¿no? Y dirían, ¿y por qué no se fueron por lo moderno? Digo, sí, hay basado en Windows, en Linux, pero el lenguaje máquina, o sea, el lenguaje máquina, o sea, el código G, viene desde entonces de los ceros y unos, o sea, de los agujeritos de las perforaciones, y a la fecha sigue siendo ahí. El que quiera aprender CNC tiene que volver a los antecedentes y siguió esa corriente, ese caminito, pues, que fue el caminito también de los PLCs. El PLC es una computadora industrial, que está pensada para trabajar en la industria. Sí, en efecto, pues, es más robusta, pues, pero está pensada para hacer operaciones binarias, hexadecimales, ¿no? Ustedes no sé si llevaron microprocesadores, ¿no? ¿Sí llevaron micros o DSPs? ¿Cuál es la diferencia entre un micro, un PIC, un FPGA, un DSP? ¿Cuál sería la diferencia? Es que yo recuerdo la cantidad de veces que pueden ser programados. Sí, o sea, pues un DSP es una computadora, ¿no? Con procesador, pues, más o menos con una computadora adentro, pues. Un FPGA pues requiere de periféricos, también un DSP, pues, pero y un micro, o sea, un PIC, como le dicen. Antes eran los operacionales, antes uno todo lo hacía en un pro, y ahora ya lo compra y nomás lo programa, ¿no? ¿Sí o no? O sea, ya nomás lo conecta y lo baja uno, hasta ahí pero antes uno programaba en hexadecimal. O sea, antes los teclados eran para hexadecimal y tenían uno que hacer operaciones en hexadecimal. Y así eran los programas del PID y graficar y censar. Así era. Y ahora es fácil tener digo, Bluetooth se puede, pero pues no es todavía viable. Vía USB, pues, o vía el RJ45, el puerto de Ethernet, ¿no? Se conectan las tarjetas, ¿no? En fin, quitarle la computadora ahora a la mecánica y a la mayoría de las disciplinas sería algo complicado, ¿no?
Quería volver al pasado. De aquí que en la mecánica computacional es la mecánica auxiliada por la computadora. Pues. Entonces, en la mecánica computacional ahora englobamos disciplinas de la mecánica como la nanomecánica, la micromecánica, la mecánica del medio continuo, o sea, la de los orígenes de la Edad Media para acá, o sea, del cálculo, y se subdivide en sólidos y estructuras, o sea, parte de estática, la mecánica de fluidos y la multifísica. Pues, y la multifísica pues tiene, pues sí, más, digamos, unos 30 años que viene poco a poco, y viene caminando en paralelo con el software, pues. Y tenemos la parte de sistemas, que es más genérica, más multidisciplinaria, pues. Entonces, la nanomecánica estudia fenómenos a nivel molecular y atómico de la materia. O sea, ¿cuánto es un nanómetro? 1 por 10 a la menos 9 10 a la menos 9 metros, ¿no? metros. Entonces, y eso, pues, ¿cómo lo veo? Lo siento. ¿Lo puedo ver a simple vista? ¿Qué será lo más cercano nanométrico que veamos? Sin embargo, vemos que hay pantalones, se dice, con nanopartículas para que impida que se moje, champús que dice con nanopartículas, o medicina que dice que tiene nanotecnología, ¿sí? O la industria del petróleo que dicen que inyectan nanopartículas para extraer el petróleo, etcétera, etcétera, o para purificar cuando hay accidentes de petróleo o de contaminación, ¿no? Y que respiramos las porquerías de las micropartículas, ¿no? Del aire, ¿sí o no? ¿Sí lo ven? Que las partículas se dediquen que 2.5 y que 20. Los y microplásticos. Sí, en fin, sí, ahora hay posgrados, hay carreras de nanociencia, de nanotecnología, ¿no? Aquí siempre estaba en un área de doctorado en nanotecnología, pues. Y bueno, sí, muchas máquinas, hay área relacionada con la mecatrónica, hay gente que se dedica a hacer nanorobots, ¿sí? Que no se ven, pero, o sea, digo, no se ven a simple vista, pues. Entonces hay estructuras pequeñísimas que se estudian y que permiten analizar aspectos de medicina, ¿no? Por ejemplo, hay aparatos, hay robots que manipulan moléculas, ¿no? Bacterias una bacteria y un virus, una bacteria del tamaño de la Tierra y un virus del tamaño de nosotros. Así es la escala, ¿no? Entonces, ¿cuándo es una bacteria? Sí, con una bacteria nos enfermamos del estómago, ¿no? Y un virus se mete por todos lados, ¿no? Como el famoso COVID, ¿no? Digo que lo estudiamos y vimos un montón de pláticas y ¿no? COVID, ¿no? Pues sí, esos son a nivel de nanómetros, pues. La micromecánica, que se queda más terrenal, pues son fenómenos a nivel micrométrico. Un micrón, ¿de cuánto es? Un micrómetro. 1 por 10 a la menos 6 metros. Tenemos los nanómetros y luego estos son los micrómetros. ¿Y eso la qué? A la menos 6. A la menos 6. Y es a la menos 6, ¿cuántos milímetros son? 1000. .01. .01. ¿no? .00. Sí, sería una milésima de un milímetro. Y un milímetro es una milésima de un metro, ¿no? ¿Sí? En fin, a nivel micromecánica, pues muchas máquinas, sí, las máquinas de CNC trabajan a nivel ya de micromecánica. Quizás algunas muy buenas se acercan a la parte nanométrica. A nivel nanométrico, pues están los microscopios, ya las cosas se observan no con lentes, sino hasta con electrones, con barrido de electrones. Aquí hay, ¿no? Bueno, aquí en mecatrónica no, pero en física hay varios. En física, en la CES, en eléctrica sí hay microscopios de tunelamiento, les dicen, o sea, de barrido. Hay varias técnicas, ¿no? Aquí tenemos una máquina que mide hasta 70 nanómetros, está aterrizada de hace rato. Hay una máquina de visión por coordenadas de Brown and Sharp, de un volumen de medio metro por medio metro. Pues es un robot a la inversa que se mueve sobre guías de bolas y mide hasta 70 nanómetros, pues. Y sirve para calibrar o para mapear o escanear objetos. No es láser, es de palpador, ¿no?
está allá al fondo, está un robot, por allá hay un cuartito, pero con el polvo y las idas de luz se dañaron las fuentes y hay que echarlo a andar, ¿no? Y el auxiliar Julio, que tiene una máquina ahí 5 años guardada que no la actualizan, ¿no? Y que compran software y hasta les caduca guardado. ¿Cómo la ven? Triste. O hace que compraran algo y que 5 años después o varios años después lo destapan y dicen, ah, sí, mira, te regalo el Windows, pero el Windows 5, ¿no? No, no sé. Es licencia permanente, la estoy pensando. Eres bueno. En fin, sí, estas máquinas, las de CNC Massa, hace 2008, son del modelo 2008, aunque llegaron en 2010, 2008-2010, se instalaron en 2010 y todavía aguantan, ¿no? Todavía aguantan un poquitín. Y pues sí, no recuerdo bien la resolución, pero son robots, o sea, la máquina, el centro de maquinado es un robot de XYZ, ¿no? Cartesiano, y el torno es más sofisticado que el CNC, que el centro de maquinado, es más sofisticado porque sirve para hacer piezas cilíndricas. Entonces tiene un carro longitudinal y un carro transversal, ya son 2 ejes. Tiene el giro, o sea, la rotación, el husillo principal, que se puede volver un tercer grado de libertad. Y aparte las herramientas, no me acuerdo, son 8 creo herramientas. Tiene una herramienta viva y entonces ese dice es medio eje, pues, así que es de 3.5 ejes. Mientras que el centro de maquinado son XYZ, se acabó, con un carrusel de 30 herramientas. El torno es más sofisticado, ¿no? Pero si pensamos en que hay máquinas de 5 o de 6 ejes, sí, pero sí cuestan una lana. En fin, digo, ahí están esas máquinas, ¿no? CNC, en fin. A nivel micromecánica, pues se consideran fenómenos a nivel cristalográfico y granular de la materia. En la mecánica de materiales, en la mecánica de fractura, son fenómenos que ocurren a este nivel, ocurren a nivel más nanométrico, pues, atómico, pero los observa uno a nivel de cristales, a nivel de ladrillos, a nivel de granos, a nivel de frontera de grano, así como cuando ustedes meten agua al congelador y empieza de la escarcha, ¿cómo se forma la escarcha? Pues empieza a hacer arbolitos, ¿cómo le dicen? La nieve, empieza a hacerse así en ramificaciones y al final se junta, ¿no? Bueno, así se solidifica pues la materia, pues. Entonces a ese nivel, a nivel cristalográfico y granular de la materia, hay metalografía, cristalografía en mecánica, y son equipos que se usan para analizar la mecánica de la fractura. Pues la mecánica de la fractura puede ser a nivel de la materia, pero puede ser a nivel también geológico, pues. O sea, la fractura más grande, creo que la más grande de la Tierra es la falla de San Andrés, ¿no? Hasta hay película. Y se estudia y se monitorea y toda la cosa, ¿no? Digo, aquí estamos en la Ciudad de México, tiene un montón de fracturas por debajo de la Tierra. Y tenemos la más estudiada, que es la mecánica del medio continuo, pues. Aquí se estudian fenómenos desde cuerpos a nivel macroscópico, o sea, a nivel de la escala de 1, o sea, de metros, de milímetros, utilizando modelos continuos, pues, o sea, la continuidad. ¿Por qué mecánica del medio continuo? Porque la materia se supone continua, es decir, punto a punto es lo mismo, y si hago zoom, siempre vería lo mismo, lo que no es cierto, porque al final vería los átomos y las partículas atómicas, y después de las partículas atómicas, las partículas subatómicas, y los fenómenos de la luz, y las partículas de Dios, y no sé qué más, ¿no? O sea, no es continua la materia. Entonces observo esta mesa y digo yo, pues todo tiene que ser igual, ¿no? Esa es la hipótesis, la continuidad, ¿no? Y si consideramos la hipótesis de continuidad, podemos aplicar el cálculo diferencial integral, ¿no? Y usar los diferenciales, ¿no? ¿Qué son los diferenciales? Son una dimensión, un dx, tiende a 0, o sea, son casi nada, ¿no? Y pues es
es una hipótesis, ¿no? Así, es la hipótesis de la mecánica del medio continuo, se utiliza el cálculo, y aquí las microestructuras se supone que son, además de continuas, son homogéneas, cohesivas, es decir, están pegadas siempre, homogéneas, tienen las mismas propiedades mecánicas en cualquier vecindad. O sea, si es un acero, el acero tiene lo mismo, pero es un acero, el acero tiene hierro, tiene carbono y tiene aleaciones, ¿no? O impurezas. O sea, la materia, por más pura que sea, a lo mejor es 99.99% pura. Y entonces el acero no es homogéneo, pues, porque tiene hierro y tiene carbono, y a veces si tiene mucho carbono saturado, entonces es una fundición, y si es una fundición, entonces tiene poros. O sea, hay grafito ahí insertado, pues. Entonces la fundición es una esponja, así es que no es homogéneo, pues. Pero como lo medimos en promedio, podemos considerarlo con la hipótesis de continuidad. Entonces, si las microestructuras las consideramos homogéneas, isotrópicas, es una hipótesis isotrópica, que todas las propiedades son idénticas en cualquier dirección que la mida, lo cual no es cierto en la madera está en fibras y tiene planos de corte, o sea, planos más resistentes que otros. Entonces, bueno, pero igual podemos suponer la madera también con la mecánica del medio continuo, ¿no? Con ciertas consideraciones. Entonces, aquí los fenómenos son en promedio, pues. Los problemas se subdividen en la estática, en la dinámica, depende de qué es lo que queramos hacer. Si los efectos inerciales o el movimiento de los cuerpos lo amerita, ¿no? Si hay cambios de aceleración, entonces usamos la dinámica. Si la aceleración es constante, aunque haya movimiento, pues podemos considerarlo como estática, pues. Sí, o sea, si está en movimiento uniforme, pues se puede modelar como estática, ¿no? En fin, dos áreas importantes aquí: la mecánica de sólidos, la estática, digamos, sólidos y estructuras, y la mecánica de fluidos y gases. Dentro tenemos por otra parte, decíamos la multifísica. La multifísica es un poco más reciente en software, de hecho, de elemento finito y de dibujo. Ahora dice uno, ¿por qué me dice que multifísica? Porque el software sirve para arquitectura, para redes eléctricas, hidráulicas, componentes mecánicos, materiales, plásticos, muchas cosas, ¿no? Tuberías, y pueden interactuar, o sea, pueden interactuar objetos eléctricos, o sea, sistemas eléctricos con sistemas mecánicos o incluso biológicos, ¿no? Por ejemplo, Adams, ¿no? Entonces, la multifísica es un poco más reciente, incluye a los sistemas mecánicos y trascienden las fronteras clásicas de la mecánica de sólidos, la mecánica de fluidos. Puede haber interacción entre diferentes sistemas de diferente naturaleza, o sea, estructuras, fluidos, y entonces hay áreas que se dice de interacción de estructura-fluido, ¿no? Digamos, presas con agua o aire, una ala de avión con el viento, ¿no? Y bueno, aquí pueden interactuar, aparte de fenómenos magnéticos, pues. Si un sistema más general, pues aquí tenemos objetos de diferente naturaleza, mecánica, eléctrica, computacional, o sea, fenómenos asociados a fenómenos naturales o artificiales, y realizan una función. Entonces aquí ya son objetos más generales, más multidisciplinarios. Podemos tener autos, podemos tener aviones, podemos tener edificios. Si un edificio es una estructura civil, sí, pues es un sistema mecánico. Y una estructura civil, sí, tiene motores, tiene actuadores, tiene aire, tiene clima, tiene suelo, tiene aparatos, a veces sensores, tiene edificios inteligentes. Digo, los edificios, hasta los de departamento y hasta las casas, ¿no? Hay puentes, hay motores, hay robots, hay microchips, hay los MEMS, son sensores, son sistemas electromecánicos. Ahora también están los NEMS, pues, o sea, ya a nivel nanométrico. Y hay robots, nanorobots, y también a nivel micrométrico, pues. Aquí también podemos incluir sistemas biológicos interactuando con mecánica, con eléctrica, con magnetismo, etc. Pues. Entonces sí, muchas cuestiones ahora se pueden analizar de manera de la multifísica.
Y sí, si ustedes se meten a querer comprar cartilla, le van a decir, ¿qué quieres? Le dices, escoge los módulos que vas a necesitar. Y basado en eso van a cobrar. O Inventor, o el Adams, o el LMS de Siemens, o Siemens LMS, y dice, pues es que voy a estudiar autos o aviones, y quiero el módulo de análisis modal de aviones con la parte estructural, o la parte de aeroelasticidad, o voy a usar el Nastran. Nastran es otro software de elemento finito que se usa bastante complicado, en inglés no le encuentran uno pirata. Hay módulos de Nastran en el Siemens NX, y pues sí, está bastante sofisticado. Pues, dice uno, ¿y por qué no el MATLAB? Pues en MATLAB pueden hacer cosas académicas, ¿no? Cosas grandes también se pueden hacer, pero hay que dedicarle tiempo, pues. Pero en fin, ahí así se vuelve uno quizás esclavo de ese software, pero es para aumentar la complejidad computacional, pues. ¿Sí? Entonces ahora antes era empieza uno a hacer un avión y había que validarlo y probarlo, estrellarlo. Se sigue haciendo, pero ya cada vez menos. Cada vez menos. Entonces, eso es lo que permite la mecánica computacional. Pues una clasificación más amplia de los modelos que utilizamos en la mecánica del medio continuo, en la mecánica de la partícula. Una partícula, ¿y qué es una partícula? En física. Cuerpo rígido, cuerpo deformable o mecánica de fluidos. Una partícula, digo, aquí puse un circuito. Una partícula que tiene en mecánica. Digo, así nos enseñan desde la secundaria, ¿no? Que una partícula en movimiento. Yo diría que no tiene volumen. No tiene volumen. ¿Forma? Pues tampoco. Entonces, ¿pero tiene masa? Puede tener más. Sí. Como el péndulo, ¿no? El péndulo con una masa concentrada en su extremo. Entonces, una masa. Y cuando decimos una partícula si no tiene volumen, no tiene dimensiones. Una partícula sí tiene masa, pero tiene inercia. Una partícula tiene inercia. Pues sí. ¿Cuál es la inercia? O sea, ¿cuál es su centro de gravedad si no tiene volumen? Centro de masa. O sea, si no tiene nada de distancia, pues no tiene inercia. Tiene inercia si la medimos respecto de otro eje, ¿no? Sistema de coordenadas. ¿Sí? O sea, en el péndulo, si está en el extremo a una distancia L, entonces, ¿cuánto sería la inercia reflejada al centro de rotación del péndulo? Sí, decimos, aquí está una partícula concentrada una masa, ¿no? Y aquí tiene una longitud. Cuando la reflejamos hasta aquí, hasta el pivote, ¿qué inercia tendría? O sea, esta es la masa, ¿no? Pero la inercia, ¿cuánto podría? L cuadrada por M por coseno. ¿Qué pasó? La inercia. ML cuadrado. ML cuadrada. ML. Es el teorema de los ejes paralelos, pues. O sea, es la masa a una distancia al doble, a una distancia al cuadrado. Y ya. Si tuviera inercia, si fuera así, un cuadrado, entonces si tuviera dimensiones y que este fuera su centro de gravedad, así como se pone. Entonces, reflejaríamos algo parecido, pero también con reflejar los momentos de inercia de la masa correspondiente, ¿no? Al origen, a los ejes, ¿no? Si este fuera X, si este fuera, en fin. Pero una partícula no tiene inercia, puede tener masa por hipótesis, pero no tiene inercia, ¿no? Entonces sus dimensiones son despreciables. Y cuerpo rígido, pues ya no son partículas, son un conjunto de partículas
unidas y tiene volumen, y si tiene volumen tiene inercia, ¿no? Entonces es la mecánica del cuerpo rígido. Pues aquí sí entran en juego ya no solamente el movimiento de la partícula, donde se vuelve irrelevante la orientación. En la mecánica del cuerpo rígido sí interviene la orientación, ¿no? Las ecuaciones de Euler, pues, los ángulos de Euler. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes han estudiado más? La mecánica del cuerpo rígido. No es deformable, no se deforma, es invariante y pues tiene condiciones de frontera, ¿no? Está soportado por algo. ¿Sí? Y luego tenemos para la partícula es algo ideal, el cuerpo rígido también es algo ideal, es una idealización. La estática, la mecánica del cuerpo rígido, pues sí, es bonito, es elegante, pero es una hipótesis, porque todo se deforma, pues. Todo se deforma, a final de cuentas son cuerpos deformables, ¿sí? Y eso nos lleva a la mecánica de materiales, pues. Entonces, como la materia consta de átomos, tienen límites, pues, mecánicos y se deforma, pues. O sea, si yo me subo aquí, se escucha, ¿no? O sea, si subo una mano aquí, se va a tronar, se va a deformar, etcétera, ¿no? O sea, esto no es rígido, ¿no? Esto es elástico, esto es así, y esto, pues, tampoco es rígido, ¿no? O sea, se deforma, ¿no? Esto lo traje porque no es una llave, pero es el amplifón de los tenis, ¿no? O sea, es un amortiguamiento, es una espuma para absorber, ¿no? Que se le pone en el talón a los tenis, ¿no? Digo, hay muchos. Y luego tenemos la mecánica de fluidos, pues. Entonces son las diferencias, ¿no? Así es que las ecuaciones de Newton para la partícula dicen, fuerza es igual a masa por aceleración. Si la pusiéramos al cuerpo rígido, ¿cómo sería? O sea, si pusiéramos al cuerpo rígido, ¿cómo podríamos? ¿En qué se convertiría la masa? Centro. Pero aparte diríamos, si se desplaza en forma cartesiana o si también rota, ¿no? Serían las ecuaciones traslacionales y las ecuaciones rotacionales, ¿no? La que se llaman las ecuaciones de Euler, que no son las ecuaciones de Newton, son las de Euler, pues. En fin. Así es que, pues, uno empieza primero analizando como partículas, posteriormente modela uno con cuerpo rígido, Euler-Lagrange, la segunda ley de Newton, la del cuerpo rígido, pues partimos de ahí. Y después, si quiero diseñar y analizar qué ocurre de una forma más precisa, entraría la mecánica de materiales, o el análisis modal, o la parte dinámica, pues, de los cuerpos deformables. Digo, ya si fuera un fluido, pues, entraría en otros aspectos, ¿no? Sí, entonces, en la polémica esta a la que pretendemos, pues, llegar es, ¿qué significa ciencia de... Si usamos siempre la computadora, ¿qué significa ciencia de la computadora y la ciencia computacional? Acá los colegas del edificio de al lado, bueno, de arriba, eran la sección de computación, ¿no? Después hicieron departamento y ahora le llaman ellos que computacionales, computer science, ¿no? En las carreras, ¿qué carreras hay relacionadas con la parte computacional? Ciencia de la computación. Ciencias de la computación, ¿qué otras carreras hay? Ingeniería de sistemas. Ingeniería de sistema, pero otras más. Ingeniería en computación. Informática. Informática, otras. Digo, ya inteligencia artificial y muchas más cosas, ¿no? Pero ahí en sistemas, ingeniería de sistemas, se relacionan. Esas mucho más antiguas que las de sistemas computacionales. O sea, hay gente que es ingeniero en sistemas, ¿no? A veces le ponen sistemas industriales, ¿no? Y sí, pues normalmente los sistemas pensamos que son de cuestión de software, ¿no? Pero y quien es ingeniero en computación y quien es ingeniero en sistemas computacionales, ¿qué hace la diferencia? La palabra ciencia, ¿no? Nomás. Y
ciencia? Un poco. Sí, o sea, es, digamos, van en la rama, pero van por caminos diferentes, ¿no? La ciencia de las computadoras se refiere a la ciencia y la tecnología que está relacionada con la computadora propiamente, como un dispositivo, como una herramienta computacional. Sí, la computadora como una calculadora. Aquí es una herramienta. Y la ciencia computacional, bueno, aquí es más la parte científica, pues, es más la parte científica, pues, digo, a lo mejor aquí la palabra puede decir, computadora y computacional. Computacional es un poco más amplia, es más hacia la parte algorítmica, pues, o científica. Aquí tiene que ver con el modelado, con los algoritmos, con los métodos numéricos, cómo funcionan estos, con la inteligencia artificial, con todo lo que está de moda hoy en día. ¿Para qué? ¿Pero para qué es esto? Para resolver problemas de ingeniería, pues, o sea, problemas de la vida real. O sea, a final de cuentas también es una herramienta, pero está pensando uno más en la parte algorítmica, pues. Y en la parte de ciencia de computadoras, es alguien que sabe la arquitectura de computadoras, que la puede desarmar, arreglar, etcétera, etcétera. Digo, sí tiene que saber de lo que tiene dentro de software, pero la gente de ciencias computacionales dice, es que yo soy científico, pues, uso lógica, matemática, y hago algoritmos, inteligencia artificial, y tal. Esas, es que sí hay sutileza, pues, sí hay cambio, ¿no? Cuando hablamos nosotros de mecánica computacional, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues es una parte fundamental, ahorita la clasificamos una parte de la mecánica como mecánica computacional, tiene que ver con las ciencias y la ingeniería de la computación enfocada a la aplicación de los métodos y técnicas computacionales, o sea, la computadora y el software como herramienta, para caracterizar, predecir, simular, diseñar fenómenos, sistemas físicos que están relacionados con la mecánica. Entonces, yo puedo modelar en Adams y poner una masa y decir, en Adams, en Inventor, en Ansys, o sea, yo puedo dibujar ahí un cubo, lo dibujo un cuadrado, le digo que es de plástico, le pongo sus propiedades y ahí está, ustedes lo giran y primero dicen el modelador, ¿no? Y después, cuando ya me pide el material, ya me pide las propiedades del material, ¿no? El coeficiente de restitución, la densidad, la resistencia de fluencia, etcétera, etcétera. Si quiero cuestiones térmicas, me va a preguntar también de propiedades térmicas del material, ¿no? O conductivas, etcétera. Pues yo puedo decir, ya tengo el objeto y ahí está flotando en la computadora, en la pantalla, ¿no? Y lo muevo y lo arrastro con el mouse. Y tiene un sistema de coordenadas X, Y, Z. Si yo le digo, y luego me pregunta, quiero gravedad, entonces yo le digo dónde está la parte gravitacional. Entonces, en el vector me dice dónde le pongo, hacia dónde va la gravedad, hacia menos Z o hacia más Z, o yo le digo cómo. Y luego cuando me meto a esa parte de multifísica, cuando me meto a la parte de multifísica, me aparecen unos botones como de play, de regresar, de adelantar, ¿sí o no? O sea, como si fuera un reproductor. Y si le doy play, se empieza a mover desde donde yo lo pongo y empieza el campo gravitacional a hacer que se caiga. Y luego se va y se va a salir de la pantalla y ya. A menos de que yo le diga, le voy a poner una barrera, le voy a poner un piso para que ahí rebote, ¿no? Y dice, canijo, ¿y quién le dijo al software que se comporte así?